al vivac de las manifestaciones, supongo que es lógico, ¿no? Que se forme una manifestación ahí, sobre todo de los familiares. Asumo que sea así. Esta información no está confirmada, por supuesto, pero nosotros sí tuvimos confirmación de que hoy existieron hechos eh, en la provincia de Santi Espíritu, que fue lo que empezamos a hablar hablando en el Space, precisamente. Y bueno, aquí tengo más información. Información que está sin confirmar, pero que es un indicio. Sí, sí, entiendo perfectamente. Ahora, ¿cómo pueden ustedes cobrar todo con gente que está en la isla? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, primero nosotros tenemos nuestros activistas y nuestros promotores dentro de la isla. Muchos de ellos no son públicos, los cuales están precisamente para la transmisión de información y la verificación de las mismas, sobre todo si es en su área en el cual ellos manejan, que pueden hacer ellos directamente los contactos, pueden hacer las averiguaciones. Entonces, tenemos ese nivel de confirmación y aún más si contamos con los materiales gráficos, es decir, los materiales audiovisuales, ya sea imagen, ya sea vídeo, que pueda un poco más soportar la historia o pueda soportar más los hechos. Entonces, basándonos en eso, por supuesto, verificando también el contenido del material que nos envían, entonces podemos asumir, ¿no?, de que los hechos sucedieron, porque es la única forma eh, un tanto no tan verificable al 100%, pero es una vía que tenemos en estos momentos debido al corte de internet para poder verificar al menos la mayoría de la información que nos llega. David, ¿puedo preguntar algo? Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandro desde Chile. Quisiera hacerte una pregunta. La televisión noticiosa de Estados Unidos, ¿qué importancia le está dando al levantamiento? ¿Es top de portada en noticias o es una noticia más dentro de las noticias internacionales? No, es top de todas las noticias, de todos, incluso CNN, o sea, todos abren, o si no abren locales y latinos, que se habla español, sí, es noticia de primera página. En los noticieros americanos, o sea, de aquí, de habla inglesa, también, o de primera página, es la segunda nota que se destaca, pero está así en el tapete, por supuesto, claro que sí. Queremos invitar a todos los que están en el Space, por favor, a seguir compartiendo la invitación. La invitación también es a seguir en las redes sociales a Mateo, el Twitter de David, el Twitter de Víctor, de Ruama, de Sergio, que yo creo que no lo necesita, pero todos los que estamos participando, hay un trabajo enorme de David, un trabajo espectacular que está haciendo para traer al invitado que vamos a tener hoy, que ojalá se concrete. Y Sí, así que es ya bueno el está listo, apoyo en las redes está por sociales. entrar, pasa que está teniendo problemas con la conexión en la isla. Estoy hablando con los tres contactos y con ella al mismo tiempo para que pueda Dale. entrar y ya en unos minuticos más. Pasa que hay que entender que el tema de la isla es complicado, ¿no? Así es, entonces apoyar con el seguimiento a Mateo, a David, Ahí. a mí, a Víctor, para seguir en esta campaña de seguir informando directamente lo que está pasando en la isla, como Sudamérica entera, no como un país, como todos interesados en que apoyarnos en esto que está pasando en Cuba para liberarnos de una sola vez de este flagelo que tiene Sudamérica y que sufre, que sale, que vuelve a entrar, que es el comunismo. Así que apoyar las redes sociales de todos los que estamos acá dentro del espacio para que el mensaje llegue mucho más. Mateo, sobre todo, que es el dueño de casa y que nos invita a los espacios. Ahí compartí en el Space un tweet que acabo de publicar para que más gente se entere que le Mateo, vamos a hacer porfa, una entrevista directa. súbeme Excelente, Mateo. a tu punto Sergio, incómodo, hoy porfa. circuló una noticia precisamente a través del medio Infobae sobre, que fue una pregunta que me hicieron a mí, y bueno, no tenemos la información completa, sobre la llegada a Cuba procedente de Maiquetía del avión presidencial de Venezuela. ¿Tienes más detalles al respecto, sobre todo el objetivo al cual pudo haber hecho esta travesía del avión presidencial venezolano? No puedo dar más información, o sea, no tengo más información pública, o sea, de hecho, solamente está basada en lo que pues habrían dicho otros colegas, no hay confirmación de eso y ya, pues no hay más de ahí, por lo menos yo. Claro, ahí estoy terminando de gestionar Excelente. lo de Dina, ya viene. Pasa que eso, repito, el tema internet igual. Sergio, si tienes alguna pregunta para Ruama para Sergio, cosas que quieran saber tanto dentro y fuera de la isla, mientras termino de concretar esto, porfa.
No, bueno, por mi parte yo estoy claro y en perfectamente todo lo que significa el tema de la limitación. Y bueno, nada, para adelante. Es lo que más puedo decirles. Esto no es fácil, no ha sido fácil nunca, desde hace muchos años en Venezuela como tal, ¿no? Y ahora, bueno, viviéndolo ustedes en Cuba, todavía más. Ruanma, ¿no? Que me dice que se llama la chica que está allá, ¿no? Sí, Sí, un gusto, Hola, ¿cómo estás, Ruanma? un gusto. Ruanma, aprovechando a toda la gente que está en el espacio que hay de todo ¿qué hace el sudamericano, el centroamericano? ¿Cómo ayudamos a Cuba? ¿Qué es lo que se necesita? Y ya hablo de la forma ideológica, de apoyar el movimiento. ¿Qué es lo que más podríamos hacer? Porque a veces se siente un grado de impotencia en no poder hacer más, Ruanma. Yo creo que de verdad va a llegar un momento, va a haber un momento donde que sea crítico para los que estemos acá adentro, ¿sabes? Porque al final ellos tienen la única arma que nosotros tenemos. La única arma que el cubano tiene en este momento es su teléfono. ¿Por qué? Porque vale, van a acabar conmigo, pero el mundo se va a enterar de que ustedes están acabando con nosotros. Y ya vimos lo fácil que nos lo pueden quitar. Lo que yo les pediría es, por favor, en el momento en el que vea que Cuba no reacciona, en el momento en el que no sepan nada de nosotros, en ese momento vayan donde se pueden presionar a las personas, a los gobernantes, ¿no? A los que pueden verdaderamente hacer algo. Al final los políticos lo que hacen es lo que el pueblo quiera porque quieren su voto. Al final lo que quieren es su voto, ¿no? Pues presiónenlo por favor con eso. Va a llegar un momento donde no van a saber dónde estamos ni qué está pasando y es el punto más crítico. Ahí, por favor, no se queden solo en las redes. No vayan a la embajada cubana. Ir a la embajada cubana es absurdo. La embajada cubana trabaja para este sistema. Son de ellos, ¿me entiendes? Están apoyándolo porque la posición que ellos tienen, las comodidades que ellos tienen, se la da el régimen cubano. Entonces, yo creo que donde deben de ir es a quien puede decirle a Cuba, oye, mis relaciones contigo económicas, pues como que vamos a tener que suspenderlas un poco porque tú con tus derechos humanos pues no los estás cumpliendo, como se está intentando hacer con el Parlamento Europeo. Entonces creo que es ahí, ir a la embajada cubana no sirve. Creo que si cambiamos el enfoque de hacia dónde se presiona, se podría hacer un poco más de fuerza, ¿entiendes? Perfecto, sí, qué bueno escucharlo, ¿ah? Una visión distinta a lo que se está sintiendo afuera. Así es. Mira, hay una cosa importante y nosotros lo hemos puesto en práctica acá, en los Países Bajos. Y ha sido de que sí, ir a la embajada es un tema simbólico, ¿no? Es más bien simbólico que un efecto práctico. Ir a una embajada de la dictadura cubana no tiene ningún efecto práctico más que el simbolismo que eso representa, ¿no? El apoyo a, mira, los cubanos que están protestando dentro de la isla, etcétera. Pero yo creo que es hora también no solo de salir de las redes sociales, sino también de ir a aquellas personas que hacen incidencia en vuestros países. Comenzar a hacer un trabajo de lobby político, llámale diplomacia, llámale política, lo que sea, y eso resulta. Resultó en Canadá precisamente con Michael Lima, que es una lástima que no esté por acá, Michael Lima que lleva un trabajo excelente precisamente con los grupos conservadores dentro del Parlamento canadiense y que logró precisamente con esa presión que el primer ministro Justin Trudeau se pronunciara. Nosotros mismos acá en Holanda, si bien fuimos a la embajada, también comenzamos la presión. Yo llamé a mi gobierno precisamente y lo cuestioné. Precisamente en la prensa plana salió un artículo muy bueno donde yo cuestionaba con un título en una hoja completa de un periódico que yo cuestionaba dónde estaba Holanda. Y al otro día, bueno, eso se publicó, creo que fue el jueves por la mañana, y el jueves por la tarde ya estaba la ministra de Exteriores precisamente de los Países Bajos tuiteando precisamente y mostrando la solidaridad al pueblo cubano con un tuit que no hablaba del embargo, que yo creo que fue el único gobierno de la Unión Europea que no tocaba el tema del embargo, que demandaba directamente al gobierno de Díaz-Canel precisamente las cosas que tenía que hacer. Y ahí presionar a los parlamentarios, presionar precisamente un debate dentro del Parlamento ahora holandés precisamente para que toquen el tema Cuba, el tema de la libertad de Cuba y el tema de la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, porque resulta ser que hay un antecedente de hace unas semanas atrás con la resolución del Parlamento Europeo donde condenaba abiertamente las violaciones a los derechos humanos y que fue aprobado por mayoría por el Parlamento Europeo. Entonces, si hay un antecedente y uno de los puntos de esa resolución no legislativa del Parlamento Europeo
Pompeo decía precisamente la suspensión del acuerdo de diálogo político de cooperación si el régimen continuaba precisamente las violaciones de derechos humanos acorde a una de las cláusulas de ese acuerdo que lo establece a sí mismo, y precisamente este es el momento para hacer presión sobre todo los cubanos en Europa. Dudo mucho que haya alguien conectado ahora acá de Europa, más que Julier, mi colega. Precisamente eso es lo que vamos a hacer el día 22, pero es importante que en América Latina también existe esa presión directamente a sus gobernantes, a sus representantes, a sus senadores, a las personas de confianza, a las personas en las cuales ustedes han depositado incluso su voto, su esperanza, a los políticos en los cuales ustedes confían. Comenzar a insistir, comenzar a tocar las puertas de aquellos que quizás pueden llegarle a ellos, para que soliciten en los parlamentos nacionales precisamente el debate sobre el tema, para que soliciten precisamente a los gobiernos declaraciones más contundentes y que pasen del discurso político de condenamos. No, usted no condena nada, usted tiene que tomar acción. Este no es un momento de condena, este es un momento de acciones. Entonces, eso solamente se puede hacer con lobby político y con incidencia política. Así es. Interrumpo rapidito, ya Dina me dice que está terminando una entrevista con CNN Más que la y viene. campaña por supuesto es buena hacerla en las redes sociales porque eso permite precisamente compartir el contenido. También es muy importante sacar el contenido en otros idiomas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque es una forma de comunicar al mundo lo que está sucediendo, pero también hace falta acciones, y esas acciones se traducen precisamente a través de los gobiernos, ruptura de relaciones, incluso en algunos casos de ser posible la ruptura de relaciones. La vimos con Bolivia, en ese caso que rompieron relaciones, la vimos con Venezuela, que algunos gobiernos no reconocieron al gobierno de Nicolás Maduro, etcétera. Entonces, hay que tomar acciones, pasar de la declaración política, pasar del tweet a pasar a la acción genuina, que precisamente, mira que la OEA convoca un debate, porque Cuba sigue siendo miembro de la OEA, a pesar de que no hace uso de su asiento en la OEA, pero Cuba, a pesar de que fue expulsada por los años 60, volvió a reincorporarse al mecanismo interamericano. Entonces la CIDH tiene competencia sobre Cuba, a pesar de que no la ejerce, por motivos obvios precisamente del gobierno de la dictadura. Pero entonces hay que hacer la incidencia precisamente en América Latina, en los gobiernos que han sido históricamente aliados de la dictadura. Tienen que comenzar a tomar acción más del discurso político, ¿no? Así es. El programa, yo te quiero hacer una consulta. ¿Ustedes están esperando una intervención militar? La verdad ya no. Pregunta caliente. La verdad ya no, porque nos dieron la espalda, ¿sabes? No creo que vaya a suceder. Entonces, la verdad creo que ¿Pero a ustedes les gustaría que pase eso? hay posiciones encontradas. Yo, lastimosamente, en la calle vi golpes, vi muerte, vi un pueblo totalmente indefenso, y cualquier tipo de ayuda para las personas que quieren libertad para mí me vendría bien, aunque medio Twitter Cuba mío me quiera linchar por ello. Chicos, quería decirle, mira, yo no sé qué tan confiable, Víctor, no sé que si, por ejemplo, Manuel Milanés pueda corroborar una noticia o algo por el estilo, pero estoy leyendo y estoy pidiendo confirmación acerca de que Regla se encuentra en la calle en un tuit de hace una hora exactamente en este momento. Entonces, Víctor, si tienes alguna amistad en el municipio Regla de La Habana, por favor llámalo, escríbele a ver qué te pueden decir. Vale, me pongo en ello y voy a poner más detalles a la pregunta que hacían, ¿no? A ver, mira, más que lo que se quiera hay que ser realista, más que nada hay que ser realista. Entonces, yo soy de los que digo, incluso iría en contra de muchos de mis principios, ¿no? Si se da, yo la apoyaría. Sinceramente lo digo aquí y que después lo tomen para que lo saquen en el noticiero. Si se da, yo la apoyaría. Pero yo creo que es malgastar la energía en pedir algo que no va a suceder. Y si sucedería, sería un milagro, ¿no? Es decir, no creo que se concrete, por mucho que se pida desde el exilio, por mucho que muchos cubanos en el exilio están haciendo una labor descomunal con eso. Yo lo veo como un gasto de energía. Y dentro también, porque precisamente la petición viene de dentro, ¿eh? Hay muchos cubanos de dentro que lo quieren. Y en el momento donde había que hacerlo, no se hizo. Yo dudo mucho que haya una intención precisamente de las autoridades de cualquier país. En este caso, casi siempre uno mira a los Estados Unidos, ¿no? Pero dudo mucho que haya una decisión o una intención del gobierno de los Estados Unidos con la actual administración de llevar a cabo una invasión a un país. En este caso, recordemos algo que es la parte que todo el mundo se ha olvidado y hay que hay que retornar a la historia. Cuando la crisis de los misiles, precisamente el gobierno de los Estados Unidos firmó un acuerdo
precisamente con el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, acuerdo vigente en la actualidad de no invasión a Cuba, si la Unión Soviética retiraba los misiles precisamente de territorio cubano. La Unión Soviética cumplió su parte del trato y los Estados Unidos también han cumplido por todos estos años su parte del trato. Ahora, asumamos que los Estados Unidos siempre cumplen sus acuerdos bilaterales y más con una potencia como Rusia. Entonces, yo creo que más que nada uno tiene que ser realista. Entonces, en vez de malgastar esfuerzo, y lo digo así abiertamente, en pedir algo que quizás no está en la intención de los Estados Unidos con una administración demócrata, que quizás hoy Cuba cuenta con el apoyo internacional de los gobiernos de la región, sería una invasión no va a ser una coalición, va a ser una invasión solamente de los Estados Unidos, porque no recibiría el apoyo de América Latina. Lamentablemente, no recibiría el apoyo de la OEA, recibiría la condena de la comunidad internacional y hoy Biden está muy enfrascado en entrar en el escenario internacional, precisamente en los mecanismos internacionales. Estamos hablando de la OMS, estamos hablando de las Naciones Unidas, estamos hablando también de los mecanismos de integración regionales. Entonces, no creo que haya una intención real, a menos que vidas de ciudadanos norteamericanos estén en peligro. Así es como yo lo veo desde mi lectura. Entonces, más que pedirla, hay que ser realista. Hay muchas personas que tienen la esperanza puesta en eso. Los Estados Unidos incluso dijo que no, los cubanos no podían viajar en embarcaciones hacia Cuba. Es decir, ni siquiera la posibilidad de que el exilio pueda viajar en embarcaciones a Cuba, precisamente apoyar a sus hermanos cubanos. Entonces, yo creo que más que eso, habría que ese esfuerzo y esa energía gastarla en otras cosas, precisamente como pedir acciones reales, ya sea ruptura de relaciones diplomáticas, ya sea sanciones a la dictadura cubana. Y si llegase a darse el caso, bueno, una coalición internacional o que entre las Naciones Unidas o cosas así, yo creo que sería un poquito más lógicas que se lograran. Igual, si se da, yo sería en primera apoyarlo y lo digo abiertamente, ¿eh? Y que me Pero tilden mira, de lo que sea. hay algo más, por ejemplo, se puso sobre la mesa, se mencionó el hecho de intentar darle internet a Cuba, ¿sabes? Como les decía, el único arma que nosotros tenemos es nuestro teléfono. Cuando el otro día a mí me cancelaron mi línea, que no es que no me podía conectar a internet, no, es que no podía ni llamar por teléfono normal ni mandar mensajes. Cuando a mí me cancelaron mi línea y me dejaron totalmente incomunicada, yo pensé que me iba a caer porque no tenía modo de que nadie supiera lo que me estaba sucediendo. Sí, en lo que todavía podemos pedir, podemos buscar es el hecho de poder tener internet, porque le quita... Perdón, por favor, perdón. Dime. Se acaba de unir Dina Stars al espacio, le vamos a dar la Por palabra. favor, Mateo, súbela Nada, y que bueno, de ahora en le quitas la adelante, impunidad Sergio, al régimen, ¿sabes? claro, Sergio, Osvaldo, Víctor, de aquí en adelante, ustedes, les agradezco por estar a los tres y gracias a todas las personas, tanto dentro y fuera de la isla, que nos ayudaron con esto. Necesito que le den RT a mi tweet para así más gente se una y esperamos a Dina. Bueno, lo que Dina se va conectando, y es importante algo que yo vengo diciendo en varias ocasiones, y es que hay quienes preguntan, bueno, ¿y quién fue el líder de esta manifestación, ¿no? ¿Y de dónde, cuál fue el liderazgo de esta manifestación? Y yo vuelvo a repetir algo que yo he dicho, y los que me conocen, por acá está Fernanda, etcétera, van a coincidir conmigo. El líder de esta manifestación fue la conectividad. Ahí está Dina Se acaba de con conectar micrófono. Dina. Sergio, puedes comenzar tú si te parece. ¿Quién más quiere seguir? ¿Alguien que quiera tomar el micrófono? Hola. Hola. No sé, pensaba de todo lo que dijo anteriormente. Sí, es verdad, a veces los de derecha nunca le apuntan realmente a Putin, cuando Putin ha estado, creo que unos 20 o más de 20 años en el poder en Rusia. Y los jóvenes no conocen, en Rusia los jóvenes no conocen otra cosa que Putin. Y lo siguen votando porque no hay otra cosa que no sea Putin, porque no conocen otra realidad. Y allá ¿cómo es? En Rusia, como que Putin sabe manejarla para que lo sigan votando. Entonces, si bien no coincido con todo lo que dijo, yo coincido con bastantes cosas, porque la verdad muchos liberales solamente, digamos,
opinan de detrás del teclado nada más, mientras que otros nos metemos a discutir en el barro y sacamos cosas y estudiamos y todo lo demás. Pero muchos otros realmente están cómodos en casita diciendo, batalla cultural y nada más. Y no hacen nada más por esto, por decir, mira, esta gente realmente es panque que lo único que le interesa es tener el cargo y ya. Y Sí. bueno, esa es una de las observaciones que quería hacer. Sí, de hecho, a ver, eso se está viendo actualmente en Argentina. O sea, teóricamente, ya para dentro de unos hay elecciones y todavía no se ha conformado un bloque, por así decirlo, que le haga frente al gobierno. Parece como que todos están sedientos por el poder para ver quién llega, por así decirlo, a obtener más votos y ya a raíz de eso especular para las próximas elecciones presidenciales. Yo creo que eso a su vez es una vulnerabilidad digamos, para el orden político argentino, porque, o sea, si la oposición va dividida, mucho frente no se va a poder hacer. Y volviendo al tema de lo que decía República con respecto al tema de los demócratas, fue más o menos como lo que expliqué yo, o sea, con respecto a que en el caso de los estadounidenses hacen muchos negocios, por así decirlo, entre comillas, y ven qué está de moda para poder vender eso. Una vez que pasa, se deja de lado y si se quiere, se adaptan ahora a nuevas formas o nuevos modelos para poder, digamos, promoverlo. Yo creo que actualmente pasa eso. Es por eso de que, a ver, no sé si ustedes lo han notado, pero como que desde que ha habido este surgimiento de lo que son las ideas liberales o las ideas de derecha, como que se han promovido más rápido de lo que a veces quizás tardaba en promoverse una idea. Lo podemos justificar por medio de las redes, puede ser, pero en cuanto a la estructura que ahora ciertos actores políticos estén hablando del curso liberal, hay muchos intereses de por medio, ¿no? Eso es interesante. ¿Quién quería seguir? Ahí vi que estaban levantando la mano, creo que era Y si lo digo. Pueden tomar el micrófono y hablar, ningún problema. No sé si Gonza quiere hacer una aclaración o República. Nomás quería, ya que nadie va a hablar, quería decir, dale el micrófono, y si lo digo porque está nomás como oyente, no está como hablante. Acá me figura como que está como hablante. No, yo la No, veo como digo, oyente. En todo caso, A ver, que espera. salga y vuelva a entrar. Listo. Puede ser. hasta que pueda ella solucionar, o él, no sé. Espera, voy a... Quería decir sí. es distinto de eso de que se promovieron más lo que es la idea de la libertad, porque gracias a la hermosa cuarentena tuve que volver a hacer todo segundo año de mi carrera, y cuando entré, bueno, los de tercero son todos zurdos, más del 50% zurdos. Ahora voy a segundo, todos liberales, y me quedé como, ¿what? Había una sola peronista y le dieron con un caño los chicos. Tendría que haber sacado captura al caño que le pegaron, porque la chica decía, no me toquen a mi Perón. Y todo empezaba, ese que la tocaba la Nelly Rivas, empezaron así, ¿no? Fue mundial eso. Yo me sentía un poco cómoda con eso. Y pocas feministas, ¿eh? Muy pocas. Cambio de la generación que entré yo, lleno de feministas. Y una más, ¿cómo decirlo?, modelada que la otra, más, ¿cómo se diría?, estructurada dentro del adoctrinamiento feminista. Nada más que eso. Ahora sí, puede hablar todo lo que... ¿Me das permiso a mí? Perdón. Sí, totalmente. Buenas noches. Primero, buenas noches. Admiro el discurso de todos ustedes. Yo soy mayor que ustedes, por supuesto, y con muchos interrogantes, ¿no? Porque tal vez no tenga la información que ustedes tienen, pero a lo largo de la vida uno lo que se pregunta es por el comportamiento humano. Por ejemplo, no me acuerdo porque se me borran las personas que están integrando este foro, no las llego a ver bien, no sé por qué, ¿no? Las escucho pero no las veo. Una chica que dijo meterse en el barro. ¿Qué sería meterse en el barro, por ejemplo? ¿No? Quisiera que me expliquen qué es. Y después otra cosa.
Cuando hablan de los movimientos, de la socialdemocracia, de los liberales, están hablando de personas, de masas de personas dirigentes. Pienso yo, entiendo eso. A lo que yo quiero, el gran interrogante mío es, ¿cómo hacen para ser apoyados? ¿Cómo hacen para enceguecer a la gente? ¿Cómo hacen para manipular las mentes? Tal vez cuando sean, o yo que soy más grande, es lo que más me inquieta. ¿Cómo es que seres humanos capaces de ver otra realidad, por dónde pasa? ¿Por qué circuitos pasa esa negación de la libertad? Ese quedarse en el encadenamiento y defenderlo. Perdonen, chicos, mi pregunta, tal vez, y no quiero molestar, no quiero ser molesta entre los discursos tan elevados que tienen ustedes. No sé, Si alguien me puede contestar. no sé, Adelante, Mati, si Sí, liberales, perdón. puedo hablar. Sí, sí, como quieras. Si querés A hablar, ver, después sigue Gonza. bien, quería contestarle un poco a la señora Marina, Marina. me llamo Bien, Marina. Un gusto. la señora Marina, un poco la pregunta que hacía ella, el tema de cómo enseguecer la libertad y es bien. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, pueden ser por varios factores, no podemos denominar uno solo, porque si no estaríamos acotando la realidad a un solo motivo y creo que no se puede hacer de esa manera. Una primera manera es cortándote todas las libertades que no pueda haber más allá de tu cultura. Por ejemplo, el caso de Corea del Norte. Corea del Norte, bueno, puedes ver más allá de Corea del Norte. Entonces no conoces otras realidades. Entonces, si has vivido una sola realidad, ¿cómo puedes estar al tanto de otras realidades distintas que no has podido vivir? Que no es el caso de Argentina, por ejemplo, porque nosotros podemos conocer distintas realidades. Bien, tenemos un... Perdón. ¿Y el instinto humano? No hay un instinto humano. No, a ver, si a vos por ejemplo, si a vos te crían como un lobo, vas a terminar siendo un lobo y las características de un lobo. ¿Te entiendes? Si a vos te han criado de una manera donde tus libertades están coartadas, vos crees que eso es lo natural, porque a vos te han criado de esa manera. Vos, los coreanos los del norte, ¿sí? Los norcoreanos han surgido y han sido criados de esa manera. Entonces no conocen otra realidad. Y ellos han nacido con las libertades limitadas, no como por ejemplo nosotros que dentro de todo tenemos ciertas libertades que los norcoreanos no las tienen. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, un acceso a Internet que me permite dialogar con vos y debatir ideas con vos y ver otras perspectivas. Los norcoreanos no tienen esa posibilidad, ¿sí? Porque primero y principal, no pueden entrar a Internet en las casas como nosotros, ¿sí? Sino que para entrar a Internet tienen que ir a lugares públicos donde su uso está limitado, ¿sí? Entonces ellos no pueden ver otras realidades, no pueden ver otras culturas, no pueden decir, mira, en Australia sucede esto, sucede esto, sucede esto. Mira, en Estados Unidos, más en Estados Unidos, porque como están en guerra, sucede esto, sucede esto y sucede esto. Ellos no tienen esa posibilidad. Entonces ellos ven como natural todo lo que se ha puesto en manifiesto en ese país. Y entonces no pueden tener el choque cultural de otra forma y ver otras realidades totalmente distintas y que se puede vivir de otra forma. Ese es un... ¿Te puedo decir Sí. algo? Yo me crecí en una época donde no había internet. Sí, sí. Y me educaron en un colegio muy rígido, Sí. de monjas, con toda esa idea de la culpa, del pecado, ¿no es cierto?, desde muy chiquita. Sí. Ahora yo me pregunto esto, yo siempre, sin ver el mundo, sin tener redes, por mí misma era transgresora con mis ideas. Es decir, usaba la línea del razonamiento, no el dogma. Yo lo que digo es, más allá de lo que ves, la mente
te hace necesitar otro tipo de vida. Sí, pero sí. Está bien lo que vos decís, que yo tampoco veía otro mundo y no tenía no había nada para comunicarse, nada más que cartas, por ejemplo. Está bien, o libros, pero ¿no? a lo que voy. ¿Y cómo tenés es decir, cómo yo me rebelaba contra lo que me enseñaban y no veía otra cosa afuera, porque era rígido, era pupila. Sí, concuerdo, te entiendo. Sería un micromundo, es decir, yo te estoy poniendo un micromundo Exactamente, es en que comparación con el macro. Exactamente, porque ahí vos dentro de todos, vos, a ver, salías de ese colegio y vos tenías la libertad ¿me entendés? Distinto a unas personas que están encerradas por leyes en donde no se les permite hacer muchas cosas que nosotros lo vemos acá como algo natural. No tenemos mucha información sobre distintos países que son realmente socialistas y donde, por ejemplo, las divisiones de clases no existen y todo lo demás, que son muy poquitos países. A ver, Bueno, pero te hago un sí. ejemplo. Argentina, Sí. Argentina, la población total argentina, sí. ¿no? Tiene oportunidad de ver la parte libre del ser humano, el progreso, todo Exactamente. eso. No te estoy hablando del ignorante completamente, pero ¿por qué ciegamente se encarcelan sus ideas? Bueno, a ver. Tienen ¿Puedo oportunidad responder de yo, por verlo. favor? Dale, Mati. Me encantaría. Muchas gracias. Mire, yo le voy a explicar cuál es uno de los problemas, a mi parecer, por medio de lectura y estudio que tengo con mis 22 años de edad. La sociedad argentina, al igual que otras sociedades a lo largo del mundo, siempre se han centrado, como por ejemplo, más que nada el argentino, en lo que es el trabajo y la vida. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿Es algo malo? No, es lo más natural. Pero se ha centrado tanto en esto, como por ejemplo en trabajar, en llevar la comida al hogar, en cumplir una rutina, que yo creo que dejó de lado algo importante, que es el razonar y el saber dónde está parado. Usted pregunta ahora, ¿cómo puede ser que la sociedad argentina, a pesar de que tiene las pruebas sobre la mesa, tiene la imagen en la cara, no es capaz de ver eso? Justamente porque ha perdido esa capacidad de pensar y de razonar. Se ha convertido en lo que llamaría un filósofo español que ya murió, Ortega y Gasset, en un hombre masa. ¿Qué es el hombre masa? El hombre masa es aquel que sigue, por así decirlo, las exigencias de la mayoría. No solo sigue las exigencias de la mayoría, sino que también, si aparece un líder, va detrás de ese líder. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa en Argentina hoy día? Lamentablemente en Argentina se ha destruido la cultura del trabajo y se la ha reemplazado por una cultura de vivir del Estado, ¿sí? El ciudadano promedio argentino de la clase pobre, de la clase, digamos, baja, su conciencia, digamos, es de que el Estado tiene que mantener. La conciencia del trabajador argentino es que tiene que trabajar para mantener al Estado. Y la del gobernante, utilizarlos a ambos, de vez en cuando ponerlos en pelea para seguir beneficiándose de ese negocio. ¿Qué es lo que pasa ahora? Viene una juventud, vienen nuevas ideas exportadas de afuera, algunas revisionadas desde adentro del territorio argentino, que cambian la óptica no solo de las mentes jóvenes, sino también de mentes mayores. Esas personas ahora, a ver, es como la famosa alegoría de las cavernas, que si no me equivoco planteaba Platón, en la cual en una caverna había tres personas. De esa caverna, una se da cuenta que hay una luz en el techo y decide ir hacia esa luz. Una vez que va hacia esa luz, puede salir de esa caverna, pero no sale de la caverna por completo porque va a tener que ir escalando caverna en caverna para poder salir completamente. Bueno, esa alegoría hace justamente referencia, ahora hablando de este tema, a lo que es justamente esta, si se quiere, exploración, esta nueva, digamos, visión de encarar, por así decirlo, a nuevas visiones o a nuevos vistos. ¿Por qué Argentina está hoy como está? Porque justamente, como ya dije, ha perdido la capacidad de sonar y a su vez de pensar
y de saber qué es lo que pasa en su entorno. Yo le digo, he hablado con personas mayores y no saben la izquierda y la derecha, y ese tipo de gente ha votado durante años sin conocer las posiciones que votaba. Entonces yo creo que eso, a ver, ¿tiene la culpa esa gente? Obviamente que no. ¿Por qué razón? Porque tampoco es culpa de ellos de que no tuviera accesible los conocimientos de esa época. Pero bueno, esa falta de cultura y a su vez el adoctrinamiento por parte de la izquierda manipulando ciertos estudios, ciertas, digamos, medidas de educación y han llevado a que hoy día estemos así y que la gente no pueda ver. Es bueno de que la gente ahora, un grupo, se ha despertado y puede ver, digamos, ahora. Pero bueno, es una tarea que va a llevar su tiempo. Creo que Gonza quería hablar. No, pasa que sí, ya está. Bien, ahí Mati, ahí Gonza, no sé si querías decir algo más. Permitime darle un concepto a Marina. Creo que lo que ella quiere expresar es lo que se conoce como disonancia cognitiva, que es una persona que básicamente se autobloquea, se autorreprime de querer conocer otras perspectivas de algo y se encierra solo en aquello que ya considera su seguridad o su zona de confort. También hay que diferenciar entre los militantes que siguen una ideología o una doctrina que es del siglo XX y que tiene que ver con el fanatismo, porque los movimientos nacionalistas tercera posición del siglo XX se alimentaban del fanatismo de las masas. Si no habían fanáticos, no había nadie para defender las doctrinas y caían fácilmente. Por eso trabajaban tanto la parte del fanático. Y por otro lado, el sector de la ignorancia, pero a su vez esa ignorancia también se da por incluso desnutrición o falta de alimentos específicos, porque ustedes fíjense en que por alguna razón los chinos quieren la proteína de Argentina y la proteína está en la carne. Y entonces nos preguntamos cuántos de los militantes de los populismos comen carne realmente, cuando en realidad lo único que comen es arroz, harina. Por lo tanto, lo que menos tienen es proteína, y la proteína es importante para el coeficiente intelectual de un estado, de una nación. Por eso los chinos están detrás de la proteína argentina. La proteína argentina siempre ha estado codiciada por las grandes potencias. Bien, ahí agregando a lo que decía, que nunca me acuerdo el nombre tuyo de República. Hidra, podés decirme Hidra o República. Bueno, Hidra. Y algo que también había sumado Mati, quiero agregar. Bueno, Mati, primero, la alegoría de las cavernas, sí, exactamente es de Platón, que no sabía si era o no, sí, exactamente es de Platón. Y agregando a lo que decía Mati sobre el Estado me tiene que mantener, también es una cuestión de facilismo por parte del ser humano, ¿sí? Porque es más fácil que otros tomen las decisiones que yo tomar las decisiones. ¿Sí? Es más fácil que alguien me diga qué es lo que debo hacer o qué es lo que tengo que pensar pensar por mí mismo. Pensar por mí mismo supone una dificultad cognitiva. En cambio, aceptar lo que me dice otra persona no me supone esa dificultad. Y otra cosa que decía aquella, también es muy importante que lo iba a decir, pero bueno, por la charla y demás no lo dije, es el tema de que él decía de las proteínas. Yo digo, no solamente las proteínas, sino el hambre también supone un control por parte del Estado, ¿sí? Entonces también supone controlar a las masas por parte del Estado a través del hambre, ¿sí? Que es lo que pasa en Cuba, que es lo que pasa en Corea del Norte, ¿sí? Y por ejemplo, en Corea del Norte vos no puedes tener un perro porque los perros son para alimentos, no son para ser domesticados y ser mascotas, como es algo que utilizamos nosotros acá, ¿sí? Entonces tenemos gatos, perros como mascotas. En esos países, más que nada, lo sé de Corea del Norte, no sé si en Cuba pasa lo mismo. En Corea del Norte, por ejemplo, no puedes tener animales de esa, o sea, perros o gatos, porque sirven de alimento. Entonces, ellos no, según ellos, sí, porque he estado viendo una entrevista que le hicieron a un español que tiene cargos en Corea del Norte,
No sé si conocen a Jordi Wild, que es un youtuber y streamer español. Él tiene un podcast donde entrevista a varias gente. En una vez entrevistó a un español que tiene cargos honoríficos en Corea del Norte. Y él le explica, según él, ¿sí?, que si bien tienen un problema de alimentos en Corea del Norte, el problema en Corea del Norte no es la desnutrición, o sea, que no están nutridos, sino la malnutrición, que están malnutridos, ¿sí? Según él, es problema de porque es el país con más sanciones del mundo, entonces no dejan entrar alimentos y bla, bla. Típico cuento comunista, porque el loco es comunista, es un fanático comunista. Pero está bueno ver la realidad, porque es un tipo que sabe, ha vivido en Corea del Norte y te cuenta cómo es Corea del Norte. Por ejemplo, esto del internet es así porque él también lo explicaba de esa manera, y que ellos no tienen, por ejemplo, internet domiciliario como tenemos nosotros, tienen intranet, ¿sí? Y que ellos no pueden acceder, por ejemplo, ellos no pueden entrar a Twitter y ponerse a dialogar como estamos dialogando nosotros acá, no tienen esas posibilidades, ¿sí? Entonces, como yo decía al principio, para mí no es solamente una combinación de factores a lo que preguntaba Marina. O sea, no es un solo factor, sino es una combinación de factores, como puede ser el control por el hambre, como puede ser el ya nacer con libertades coartadas, como puede ser el tema del facilismo en el sentido de que otro tenga que elegir y otro tenga que tomar las decisiones por mí, yo solamente tengo que cumplir, ¿sí? El tema de que acá, por ejemplo, los planes sociales, la mayoría de los planes sociales son sin contraprestación de trabajo, porque sí es verdad que en otros países, por ejemplo en Cuba y Corea del Norte, vos tenés alimentos gratuitos, vos tenés educación gratuita, pero debes laburar. Acá ni eso pasa, ¿entiendes? Hola. O sea, ni acá no podés ni laburar. Hola, no sé quién está hablando porque justo lo tengo bloqueado. Ay, perdón. Es que de momento soy cubano. Sí, sí. Y escuché por un momentico así que el compañero que estaba hablando había dicho que en Cuba daban alimentos gratis, y yo 28 años viví allá y nunca me tocó ninguno. Entonces quería hacer esa pequeña acotación. Gracias. Bien, otros cubanos me dijeron lo contrario, digamos, que ellos tenían alimentos, o sea, que obviamente era la escasez que hay, que se mueren de hambre algunos cubanos, no sé si sea así. Yo te cuento lo que me contaron otra gente cubana, digamos. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere hablar? ¿puedo? Sí, puede. Adelante. Se me va el micrófono. No sé si me... Se entrecorta, Marina. Ay, qué pena. Bueno, la pregunta era, ¿eso se puede dar en las clases empobrecidas o mal alimentadas? Yo lo sé porque tengo una hija médica y me ha explicado lo que hace en el cerebro la falta de proteína, ¿no? Aunque mucha gente lo niegue o se resista a creerlo, hay menos conexiones neuronales, Tal cual. Eso estoy de acuerdo. Pero una pregunta, hablando de mi país, la gente universitaria o sea que lo que sea, médico, abogado, ingeniero, que sigue a este tipo de líderes totalitarios, dictadores, ¿cómo es que se encolumnan? Porque ellos sí pueden pensar, ellos sí vieron mundo y tienen formación. Ahí, Marina, te puedo hacer una acotación de que la mayoría, o sea, la mayoría de los pensamientos, del pensamiento universitario es de izquierda, entonces por seguir a las masas, tal vez ahí tienen un efecto de, como digo, seguir a las masas. En la mayoría de las universidades públicas de Argentina, las que yo conozco, las que he podido visitar y a las cuales he estado inserto, ¿sí? Tienen un enfoque de izquierda, un enfoque de izquierda comunista marxista. Entonces, también tenés esa otra parte de que, bueno,
porque, a ver, a la universidad entras 18 años, 19 años, en donde recién también te estás formando, que todavía no estás formado en tu pensamiento y en tu posición política también. Entonces también es un tema de seguir a la masa. ¿Y dónde ven ustedes el camino entonces? ¿Dónde ven el camino? Que tal vez yo no lo llegue a ver, por supuesto, Sí. pero ¿dónde está el camino? Y dar la batalla. Desde mi perspectiva, el estudio, claramente, el estudio y la autodidáctica. A ver, cada uno tiene en su mano un dispositivo electrónico llamado celular, del cual, a ver, la capacidad de información que tiene, digamos, de hecho, la capacidad de acceso a información, ahí está, que tiene el celular, es increíble. Yo he conseguido información que, la verdad que yo me sorprendo de la información que he conseguido. Gonza también se sorprendió cuando se la mostré. Y, o sea, a ver, yo creo que además de dar la batalla cultural, yo creo que cada uno debe prepararse primero para dar esa batalla. Porque, a ver, dar la batalla cultural no significa decir el comunismo ha fracasado, el futuro es liberal. ¿Cómo compruebo yo de que ahora el fracasado y el futuro tiene que ser libre? Justamente analizando y estudiando datos, archivos, documentos, noticias. Desde mi parte, yo como estudio historia, hago aportes en base a lo que yo estudio historia. ¿Por qué creo yo de que en el futuro haya un posible auge del liberalismo? Yo hago un análisis, así que puede que no triunfe el liberalismo y triunfe otro, de acuerdo a lo que se viene viendo, pero yo creo que el tema está ahí, estudiar primero uno y luego poder, digamos, dar esa batalla. Y estudiar, Pero yo utilizo el pragmatismo. Te digo esto, ustedes son muy jóvenes todavía. Es como que el tiempo les gana a sus ideas, a sus pensamientos, a su preparación para el futuro. El tiempo les gana en reproducción de seres humanos. No, es como que no te da tiempo. Aunque vos estudies, aprendas, está el otro que va más rápido, va delante tuyo. Es como que el mal va delante tuyo. ¿Cómo vas a modificar? ¿Cómo modificas? Lo principal ante todo eso, yo creo que, a ver, uno no puede cambiar, no tiene la capacidad de explicar, por ejemplo, qué sé yo, el sistema sociopolítico de un país uno solo, pero sí puede incitar o a su vez inspirar a otros a hacerlo. Es una reacción en cadena. Pero en una misma, Matías, en una misma familia, con la misma posición económica y la misma preparación intelectual, hay distintas miradas sobre una misma persona. Eso, y bueno, justamente eso es lo que vale, la diferencia de opinión. Porque si no existiera diferencia de opinión, estaríamos bajo un dogma. No, sí, pero me refiero a un negacionismo, al negacionismo. Me refiero. ¿Negacionismo de qué? Negar la realidad que ves. Por ejemplo, negar que tal personaje es un dictador. Lo niegan. Porque perdón, Mati, es que para esa persona tal vez no es un dictador. Que usted mira la realidad como como solamente una visión, y realidades hay distintas por cada ser humano. La realidad mía es distinta a la realidad de usted, a la realidad de Matías, a la realidad de Hidra, a los chicos que están dentro de la charla. No podemos mirar, tal vez para mí, por ejemplo, tal vez para Díaz-Canel, para mí sea un dictador, para Matías también, porque tenemos unas ideologías parecidas, para Hidra también, porque tenemos una ideología parecida. Pero para otra persona la opinión o la realidad, llamamos realidad, va a ser totalmente distinta porque tiene una posición política distinta. Bueno, ¿sí? pero Tiene una ideología distinta. Los hechos hablan por sí solos. Los datos y los hechos hablan. O sea, no es cuestión de opiniones. Hay cosas que, o sea, se es o no se es. Y en este caso, no, en política no es. En política no es así. No, en política no es así, en ideología. Los datos y los hechos existen, y eso es científico. Nosotros tenemos una sociedad que se basa en conocimientos científicos para establecer parámetros en la vida. Igualmente, más allá del pensamiento
¿no? Yo creo que de este pensamiento, creo que estamos como deseando que pasen cosas sin quizá pararnos un poquito a distancia, que son los cambios de la humanidad, como para comprender que es un camino y a nosotros nos tocó participar en esta etapa de la evolución humana, pero que el cambio en la historia se demuestra que ha sido muy paulatino. Hoy lo vemos más acelerado por la tecnología y eso es como que también nos impulsa a querer ver ya todos los resultados. Pero la realidad es que la humanidad, desde el hombre de las cavernas, pasando, no sé, por el nómade, por el momento en el que conocimos la agricultura, que nos convertimos al feudalismo, que pasamos por monarquías, que llegamos a construir estados, han pasado muchos siglos para estos cambios, no se hacen de la noche a la mañana. Que hoy estemos viendo la caída de un determinado modelo, o sea, viene ya hace décadas, y hoy estamos viendo quizá las últimas décadas que queden de ese modelo que fracasó. Por eso creo que a lo que decía Marina, ella dice cómo puede ser que los cambios no se den o esta realidad que ella veía. Creo que hay que salirse por ahí a mirar un poquito más en perspectiva todo lo que estamos viviendo y saber que los cambios siempre se van a dar porque la humanidad tiende a la evolución. Y esa evolución va en este momento, calculo, o sea, desde mi humilde lugar, porque yo no soy académica, no soy universitaria, tengo conocimientos que me da el sentido común, nada más. O sea, yo veo que acá hay gente que tiene formación, yo no la tengo, pero nada, siento esto para compartir. Matías. Me parece muy bien y lo entendí. Lo que es para nosotros la vida humana, la historia de la humanidad es solo un pasito, es solo un paso. Yo entiendo la proporcionalidad que querés demostrar. Sí, te entiendo y te agradezco. Matías, permitime agregar algo a todo ese análisis. Adelante. En lo que decía Marina, creo que se refiere a que existe un grupo de jóvenes a lo largo y ancho del país, en el sector del liberalismo, de la derecha conservadora, que han comprado el eslogan de la batalla cultural, tienen sus respectivos referentes como Agustín Laje, etc. También está Javier Milei por el lado libertario, pero que vos sientas que los jóvenes están despertando no significa que todos esos jóvenes van a derrocar al gobierno de turno y automáticamente Argentina se va a convertir en derecha y liberal. Eso por un lado. Con respecto a la gente que sí tiene acceso a lo académico o que sí tiene acceso a los conocimientos y a los datos y aún así lo niega, eso tiene relación a lo que mencioné hace rato, de que hay una diferencia entre los que son militantes y defienden algo o una idea o una doctrina por fanatismo, a quienes lo defienden por simple ignorancia de no tener conocimiento sobre los datos económicos, por ejemplo. La gente pobre, la gente que cobra un plan, no tiene acceso alguno, ni tiene tampoco la capacidad cognitiva e intelectual para poder saber la diferencia entre el modelo de Keynes y el modelo de, no sé, Mises, Hayek o del liberalismo de la escuela austríaca. No tiene idea. Y por más que vos vayas a un canal de televisión y le digas zurdo a todo lo que se mueve, eso no va a cambiar en la realidad o en la praxis. E incluso, aunque salgas a la calle y ganes una elección y obtengas una banca en el Congreso, eso tampoco va a cambiar de la noche a la mañana al país, y mucho menos la idiosincrasia del país. Solo va a ser una idea más representada en el Congreso o una postura o una posición más representada en el Congreso y nada más. Y eso no hace que se genere un cambio estructural. Otra cosa, y entrando más en lo que son las teorías de conspiración, porque yo antes de defender una simple socialdemocracia era nacionalista, y entiendo todo lo que son las teorías de conspiración que los conservadores o estas supuestas nueva derecha que se hacen llamar, son cosas que yo ya las conozco de mucho antes y estaba todo totalmente prohibido, no se podía hablar de esos temas. No podías hablar de marxismo cultural, no podías hablar de usura internacional, no podías hablar de nuevo orden mundial y de todo eso de que hoy livianamente y hasta sospechosamente se habla. Entonces,
yo me pregunto si todos esos sectores creen que el mal solamente son las socialdemocracias porque han implementado programas gradualistas, socialdemócratas, progresistas, etcétera, o si están conscientes de que el otro sector, que es el conservador, y que son regímenes comunistas, que en lo económico serán de libre mercado, entre comillas, pero puertas adentro son regímenes comunistas, de principio a final, con campos de concentración incluso en el caso del Partido Comunista Chino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo esto que nosotros vemos como un despertar de la juventud en Argentina y en algunos países latinoamericanos en contra del Foro de Sao Paulo o socialismo del siglo XXI, que son los gobiernos de centro izquierda que estuvieron en la última década, eso no significa que el mundo vaya a girar hacia una derecha o que el mundo va a evolucionar a algo de derecha, porque escuché a Chocolate que hablaba de la evolución que ha tenido la especie humana a lo largo de los años, desde el hombre de las cavernas, pasando por distintas épocas o edades, la edad de los metales, la edad medieval o la era medieval, y son todas cosas que han ido siempre hacia adelante. Sin embargo, cuando uno habla con un conservador o un nacionalista, no busca evolucionar, busca retrotraer la sociedad a otra época anterior donde considera que en esa época la gente era más sana, saludable e inocente. Entonces, lo que nosotros, desde la derecha o desde la desde la derecha o desde el liberalismo vemos como algo relacionado a evolucionar, los progresistas o la socialdemocracia tal vez lo ve como ser retrógrado. Y lo que nosotros vemos que es ser retrógrado o es ser degenerado, tal vez el resto de la humanidad, que es en su mayoría socialdemócrata y progresista, lo ve como una evolución de la especie humana. O sea, lo que, por ejemplo, para un conservador o un nacionalista es algo degenerado, por ejemplo, toda la cuestión homosexual, etcétera, para el resto de la humanidad es un avance en debates que existían de mucho antes de que existiera un partido de izquierda y se apropiara de esas banderas. No sé si me explico. Igual Edra, yo... A ver, ahí Gonza, creo que quería ahí hablar. quiero hacer un pequeño aporte de algunas aclaraciones. Por lo visto en Argentina la derecha se vino durmiendo hace mucho tiempo y eso sí hay que darle un crédito a los progresistas o a estos partidos de izquierda que vienen haciendo un trabajo muy exhaustivo en cuanto al aparato de comunicación, en cuanto al aparato de adoctrinamiento. Ahora bien, ¿cómo lo utilizaron estos movimientos progresistas? Primero, generando peleas y discusiones en grupos familiares, grupos de amigos, parejas, que se les ocurra. Es ahí donde estos grupos, al dividir, toman la parte que dividieron y empiezan a acumular las masas. Cuando empiezan a hacer ese acumulamiento de masas, es ahí donde utilizan todo el aparato de propaganda. Uno de los aparatos de propaganda muy bien que tomó el progresismo fue el aparato de propaganda de Joseph Goebbels. Y lo respetaron a rajatabla. Y un poco más el Foro de San Pablo está aplaudiendo de cómo lo utilizaron. Mismo ya el peronismo lo utilizaba. Yo soy muy chico, pero me imagino, Marita creo que era, si no mal recuerdo, mi mamá me contaba que hay libros que decía Perón me ama, evítame. Entonces todo ese trabajo lo hizo cuando la derecha tendría que haber hecho algo distinto. Y que los jóvenes se despierten ahora, esté un poquito resurgiendo, no, el cambio no se va a notar noche a la mañana, porque son años de adoctrinamiento. Mismo, en Cuba también sucedió. Tenés una parte de la sociedad que se desengañó del Partido Revolucionario y tenés algunos que te dicen viva Fidel, viva la revolución. Hoy en día, viva Fidel, viva la revolución, en todos lados quedó totalmente quedó quebrada esa ideología. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo de mucho tiempo, es cíclico, porque no hay que olvidar que en el medio hay generaciones, y esas generaciones continúan y continúan. Entonces, bueno, sacarle de la cabeza una idea a alguien que fue adoctrinado no es fácil, porque por más que vos le demuestres la verdad, te va a decir, no, es mentira. Por ejemplo, hoy en día siguen diciendo que es mentira que en Cuba hay un bloqueo, y está demostrado que el bloqueo no hay. Sin embargo, mismo hoy en día te dicen que Perón no era fascista, y Perón era un fascista. Están los documentos, están documentos de video, de lectura, está por todos lados.
pero ninguno te lo va a reconocer. Yo tengo un libro de eso. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno quiere los resultados ya. Los jóvenes ahora estamos haciendo el trabajo que quizás la generación anterior a nosotros tendría que haber hecho, pero bueno, no están ni las herramientas y era otro el contexto internacional también, porque era otro el contexto internacional. Hola. Pero bueno, Yo y con me esto quería quiero cerrar. despedir. Y con Hola. esto cierro y decir que las redes sociales, Sí. Internet es el verdadero enemigo de esto. Y que bueno, ahí va a Bueno. llevar tiempo. Buenas noches. Bien, se despide. Sí, yo Perdón, quería se despide saludarlos. Chocolate y habla Osli. Gracias por darme voz. Voy a seguirte para que me salten los espacios. Y bueno, nada, solamente seguir con esta reflexión y bueno, también entender que este momento de cambio tan convulsionado que estamos viviendo y que está buenísimo y acelerado por la tecnología, vuelvo a repetir, tampoco se va a dar de la noche a la mañana, no vamos a saltar de Cristina Kirchner a Milei, porque no va a existir ese, creo, yo, puede pasar cualquier cosa, hoy por hoy no sabemos, pero creo que hoy el liberalismo, el espacio que tiene que ocupar es apoyando a la oposición, por más que no nos guste. Si no queremos ser funcionales al régimen que ya existe, tenemos que sacarlo y después de ahí plantearnos la posibilidad de poder ir, porque los cambios, lo demuestra la historia, son progresivos. ¿A qué llamas oposición, Chocolate? A lo único que hoy puede enfrentar al kirchnerismo con una cantidad de votos que pueda ser decisiva para que esto... A Juntos por el Cambio. Sí, creo que ellos son hoy los que cuentan con ese poder y deberíamos acompañar. Y porque esto también, esto de la sed de poder, a veces yo estoy en grupos liberales donde se ve esto, loco, si realmente querés el cambio, ¿por qué tan atrás de? ¿Por qué? Si vos querés el cambio, bueno, visualiza cómo lo podés lograr. Y creo que va a ser progresivo, no vamos a saltar, vuelvo a repetir, de un extremo al otro, sino vamos a pasar por algo en el medio que no nos va a gustar y vamos a seguir evolucionando a eso que queremos. Es mi humilde opinión. Estoy de acuerdo. Respeto mucho la postura también, porque es necesaria para seguir despertando gente, que exista este liberalismo por ahí más intransigente. Pero a la hora en los momentos decisivos, tenemos que apoyar. Es lo que pienso. Igual para apoyar ese pensamiento. Yo también adhiero mucho o sea, yo siempre he sido promulgador de la unidad de todo la centro derecha, los liberales, Juntos por el Cambio, todo, en contraposición del kirchnerismo. Igual yo creo que hay muchas, el gobierno de Mauricio Macri, sus representantes deberían hacer una gran autocrítica de, primero y principal, su gobierno, y segundo y principal, toda la chicana que tiró hacia el liberalismo, porque eso tampoco es gratis, es difícil subsanar, por ejemplo, los dichos de Fernando Iglesias llamando liberalotes a los liberales en ese momento, y todo, para no aburrirlo, todo el vallo que se tiró desde Juntos por el Cambio hacia los liberales y también desde los liberales hacia Juntos por el Cambio. Adhiero a ese pensamiento, Chocolate, y luego, si querés, lo argumento. Bueno, Buenas si noches. lo haces ahora, te escucho, porque soy mamá y mi hija me está esperando para ver Cruella. Quiere hablar Osli y después sigue República y ya vamos cerrando. Buenas noches para todos. Como dije al principio, primero quiero disculparme por haber entrado así abruptamente, sin haber saludado. Buenas noches para todos. Soy cubano, tengo 30 años y llevo un año, casi 2 años viviendo en Chile. Primero quiero agradecerle a todos por esta charla en la que están tratando el tema Cuba, el tema de mi país, a raíz de seguramente de todo lo que está aconteciendo desde el día 11 domingo. Quiero comenzar con lo de los alimentos que estaba diciendo el señor liberalismo, puede ser al principio. Con mis 30 años en Cuba nunca me dieron alimento gratis. Es verdad que el gobierno subsidiaba con una cartilla de racionamiento, subsidiaba muchos alimentos que daba ahí,
pero en contraposición, los sueldos en Cuba eran súper bajos. Te lo digo y te pongo un ejemplo. Yo soy instructor de arte, una carrera que creó el mafioso líder de la Revolución Cubana, y estudié música y trabajaba en escuelas, y yo ganaba 417 pesos al mes. Aproximadamente eran 17 pesos diarios. Pero te pongo un ejemplo para que entiendas la magnitud de lo que te digo. Una botella de aceite costaba 50 pesos. O sea, yo tendría que haber trabajado 3 o 4 días, 3 días aproximadamente 4, para yo poder comprar solamente una botella de aceite. Pero con una botella de aceite no se come. Se necesita arroz, frijoles, sal, los condimentos, la carne y demás y demás. Entonces te Bien. pongo en el contexto. Ahí, Osli, te quería comentar solamente, porque no es que por mi comentario es que yo estoy a favor de el regalo de alimentos, pero a ver, no digo pero que si me está diciendo que se subsidian alimentos, entonces en algunos alimentos te lo daba el gobierno cubano a través de, creo que se llama libreta sanitaria, libreta de alimentos, no me acuerdo cómo se llama. Pero no era que subsidiaba y te daba el alimento gratis, era que lo compraba en el exterior y te lo vendía un poco más barato de lo que debía venderlo para sacar de pronto una ganancia o algo así. No sé cómo sería. Lo que sé es que no era gratis. Lo podías comprar un poco más barato de lo que podías comprarlo en cualquier otra tienda que no tuvieras que utilizar esa libreta. Pero no era gratis. Bien, es que a mí pero como cubano y tratando todo este tema, pues es válido que haga la aclaración, porque muchas personas pueden llevarse la idea de que Cuba todavía es el paraíso socialista que nos han querido vender incluso a nosotros, y en algún momento nos lo creímos, y no es así. En Cuba el alimento no ha sido gratis nunca. De hecho, hace algún tiempo, por todo este tema de la pandemia y todo eso, el Programa Mundial de Alimentos envió aceite ruso a Cuba, y el gobierno cubano lo envió de donación y el gobierno cubano lo vendió. Incluso ni las etiquetas se las quitó y lo vendió. Se lo vendió a la población en medio de toda esta catástrofe. Entonces, ya te puedes imaginar que gratis no ha sido nunca nada. Igual, a ver, está muy bien la aclaración de cómo se trabajaba la libreta de alimentos. Te digo que yo he hablado con algunos cubanos que me decían que algunos alimentos se los daban gratuitamente. A ver, si vamos al concepto de gratuidad, nada es gratis porque de algún lado se saca, ¿sí? En contraposición de que, por ejemplo, en países como decía antes, Corea del Norte, salvo la distancia, que también es un régimen socialista, pero salvo la distancia, la geopolítica y demás, que no viene al caso, digamos, también en algunos alimentos eran gratis. Si bien no, como vos decís, tienen sueldos miseria, porque es así, porque nunca ha sido un paraíso socialista como te lo quieren vender, porque por más que, por ejemplo, pongámosle que en los alimentos en Cuba sean gratuitos, pongámosle, no va a ser un paraíso socialista, porque hay muchas otras cosas deficientes, casi todas, en términos económicos, en términos de libertades individuales, y que ahora ustedes lo pueden ver más vos, Osli. No sé tu nombre o te digo así, de esa manera. Sí. Bien. Sí, que ahora vivís en Chile, dijiste. Sí, cerquita de ustedes. Sí, conozco Chile. Ahora puedes visualizar más, porque también hemos estado conversando, que no sé si has podido escuchar, que lo que le decía a Marina, el tema de que muchos de ustedes han nacido con una realidad, y ahora que vos, por ejemplo, vivís en Chile, donde vos tenés mayor libertad que en Cuba, vos podés ver distintas realidades que vos no podías visualizar cuando estabas dentro de Cuba. Mira, yo no sé, ahora mismo realmente, yo no sé explicar con palabras lo que ha sucedido con nosotros.
te puedo decir que yo nací en el 90, tengo 30 años. Nací, cayéndose el campo socialista, nací yo. Y comenzó en Cuba lo que se le conoce como el periodo especial. Entonces, yo no sé la maquinaria diabólica de ellos que han podido adoctrinar durante 62 años a un pueblo completo. Pero por si eso fuera poco, han podido hacerlo con gran parte del mundo entero. Ha sido terrible. Y todo ha comenzado en las escuelas. En las escuelas, desde en Cuba, desde que tienes 3 años aproximadamente, ya te comienzan a llevar a la escuela para ir familiarizándote, para que vayas desapegándote de tus padres. A los 5 años comienzas el preescolar. Ahí es donde te enseñan colores, demás y demás. Pero ya tú estás viendo desde esa edad, como estás con chicos más grandes que tú, ya tú vas viendo su comportamiento, vas escuchando lo que dicen, lo que hablan, lo que les han inculcado a ellos antes que a ti, ya tú lo vas viendo y te vas familiarizando. Desde que llegas, estás escuchando. En Cuba se hace, cuando entras en la escuela, se hace un matutino. Eso es, cantas el himno, saludas la bandera, todo antes de entrar a las aulas, una reunión en las plazas. Y se dice, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Desde que tienes 5 años, comienzas ya tú diciendo eso, sin saber siquiera quién era el Che, o sea, tu realidad. Y por ahí comienza todo ese proceso de adoctrinamiento. En los libros de texto, te enseñan tienes que ver el noticiero, que en el noticiero de Cuba todo lo que ves es perfecto en Cuba y el mundo entero se está acabando. Te van enseñando que el imperialismo es malo, que hay que odiarlo, que te quieren robar la patria, que todas tus desgracias que puedas tener en tu vida en Cuba es por culpa del imperialismo yanqui, norteamericano, que van a invadir, que tienes que prepararte, todo eso. Entonces, la señora ahorita estaba diciendo de que cómo podían en un mismo hogar personas tener diferente pensamiento y todo, y al menos con los niños va comenzando así. Va comenzando con ese adoctrinamiento que han hecho en Cuba y que les ha sido muy, muy fructífero, la verdad. Ahí, Osli, te quiero hacer una pregunta, a ver si sabes del tema. La otra vez, hablando con una persona, empezando a investigar, resulta que están estas cuadrillas sudamericanas de ayudantes que van a Cuba, de brigadistas que van a Cuba, y en uno de esos videos que subió este pibe a las redes, le empiezan a explicar de Fidel Castro, de la revolución cubana, de cómo es el comunismo, que le empiezan a pintar que desde que Fidel y el Che llegaron a Cuba, Cuba creció un montón, que antes no tenían un peso partido al medio, y les empiezan a hacer toda una lobotomía, un aparato perfectamente armado. Sí, mira, yo te voy a ser sincero, yo no conocía mucho de la realidad de Cuba antes de 1959, porque ya te digo, en todos los libros, desde primer grado que empiezas a leer hasta los de la universidad, en todos, en los libros de lectura, en los libros de matemática, incluso te ponen problemas en los que tienes que descifrar cosas comunistas en biología, en educación cívica. No te puedo explicar, toda la bibliografía de estudio en Cuba es alrededor del comunismo y de la revolución. Entonces, ellos han borrado prácticamente de Cuba la historia antes de 1959, que no sea para desprestigiarla o para decir que ha sido lo peor que le ha pasado en Cuba y ponerle entonces de ejemplo que llegó la revolución y todo lo hizo mejor, todo lo cambió. Yo vengo de una familia humilde, mi abuela era muy humilde y ella me dice que no tenían casi para comer antes del triunfo de la revolución. Yo se lo creo, ¿entiendes? Pero mi abuelo era de una familia mucho más acomodada. Vienen de españoles y tenían sus tiendas, pero
parece que también le hicieron un lavado de cerebro, yo no sé, que también defendía la revolución. No sé lo que pasó. Pero viendo videos, todo lo que está hecho en Cuba, ahora que no sean los hoteles que están haciendo, fue construido antes del triunfo de la revolución. La autopista nacional, todo el Capitolio, todo lo que está en Cuba, La Habana, todo fue construido antes del triunfo de la revolución. Ellos nada más han construido hoteles. Y entonces ves los videos y ellos te ponen como que todo era muy malo, muy malo. Ok, pero consulta, vos con respecto a esos brigadistas que iban a Cuba, porque yo lo que vi en el video, un grupo de brigadistas que van 2 semanas a Cuba, están metidos como una especie de campamento con 3 comidas al día, lo único que hacen es estar hablando todo el día de Fidel Castro, de Ernesto de la Serna Guevara, lo que fue la revolución, cómo es que llegaron al poder, y no hablan de otra cosa. Entonces vos te preguntas cómo es que se propagó en América Latina. Bueno, en Argentina hay muchos pibes que fueron a esos grupos brigadistas, y mismo Pablo Iglesias, el ex vicepresidente español, fue uno de los que fue, y obviamente le lavaron la cabeza. Y la idea, entendí que de esos, yo le digo que son campamentos, adoctrinar y esparzan la idea de la revolución comunista por Sí, ustedes también. desde adentro de Cuba, perdón. Ustedes adentro de Cuba, ¿de eso tenían conocimiento, no tenían conocimiento? Mira, te soy sincero, de esas brigadas que me estás diciendo no tengo conocimiento, pero te puedo poner un ejemplo. Todas estas brigadas médicas, todas esas brigadas que han ido a Cuba de solidaridad y de educación, porque también han ido muchos chicos latinoamericanos a estudiar a Cuba. Entonces, si a nosotros que vivíamos allí nos pudieron adoctrinar y ellos llegan, porque también los estudiantes que van de aquí a Cuba a estudiar no duermen en los mismos lugares que duermen los estudiantes cubanos. Ellos tienen sus residencias. Ellos pueden estudiar en la misma aula, pero no duermen y no viven en los mismos lugares. Entonces, al ellos llegar allí y aparentemente ver la perfección del comunismo, obviamente que es lo que van a querer para aquí, para su país, pero no es la realidad. Ellos no saben cómo viven los cubanos realmente. Entonces, obviamente llegan aquí y quieren eso, pero no, yo no tenía conocimiento de que iban brigadas así solamente a conocer eso a cómo es el comunismo allí realmente, la verdad. Está en las redes brigadista 17 de sudamericano de no sé qué, de solidaridad con Cuba. Se llama Brigadistas de Solidaridad con Cuba. Voy a buscar. Gregorio, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? No, se escucha, ¿Me pero escuchan bien? ahí, a ver. ¿Ahora me escuchan bien? ¿No me escuchan? Sí, se escucha, pero se escucha Ahí, como si ahí. estuvieses adentro de un recipiente. Esperen un segundo, por favor, perdón. Dale, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí. perfecto. Me gustaría aportar una frase, que no es mía, obviamente, es de Mark Twain. La frase es esta: es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Básicamente esto responde a lo que planteaba antes, creo que Marina, que no puede creer que todavía, perdonen que pasa el tren, estoy cerca del tren, disculpen, no puede creer que haya gente joven que defiende estas ideas del comunismo. Y bueno, qué sé yo, la propaganda fue muy fuerte, la propaganda hay que reconocerles que fueron unos genios. Yo me creí el cuento de los médicos cubanos que iban por el mundo salvando vidas, cuando en realidad iban juntando plata para el régimen cubano, para que todos sabemos, ¿no? Reciben $5.000 y de los $5.000 por médico, creo que 4.900 van a Fidel Castro, bueno, al régimen de Fidel Castro, bueno, ya está muerto Fidel Castro, a los Castro, lo que sea. Y respecto a la propaganda que habla Osli, acá en Argentina sabemos muy bien lo que es la propaganda acá, no sé si vos sabías, Osli, que había partidos de fútbol que se pasaban gratis en la tele, y te puedes imaginar, partidos con mucho rating, vos te puedes imaginar en los entretiempos o en los avisos publicitarios, eran todos avisos publicitarios del gobierno, así que el lavado de cabeza que hubo es impresionante. Y otro aporte más, te quería preguntar si conocías a la doctora Hilda Molina, que es una médica cubana que vive acá en Argentina. Yo el otro día escuché una entrevista de ella, y ella también cuenta una historia parecida a la que contás vos. Ella viene de una familia acomodada,
vivía en una familia acomodada antes de la revolución, y cuando ocurre la revolución ella tenía 15 años, y la familia de ella tenía tiendas, tenía negocios, y sin embargo ella con 15 años se volcó al comunismo, y bueno, no sé si sabe la historia, que supuestamente Fidel Castro se enamoró de ella, pero ella ahora vive en Argentina, después se peleó con Fidel Castro, se desenamoró, básicamente se dio cuenta de que era toda una mentira. Nada, eso quería aportar y gracias por dejarme hablar y por escucharme. No sé quién es ella, de pronto he escuchado, pero ahora mismo no me viene a la cabeza, la verdad. No sé. Y déjame decirte un poquito de los médicos, que los médicos en Cuba van no creas que todo ha sido muy bien pensado. Si hay algo que ellos han pensado muy bien es cómo infiltrarse en todos estos países de Latinoamérica. Esos médicos que supuestamente están salvando vida en otros países, hay muchas denuncias ahora de esos médicos en las redes que los obligan. Primero, no pueden salir en esos países, no pueden salir del lugar donde duermen o trabajan. Si van a salir, tiene que ser con guardias. O sea, pero no es porque los van a proteger a ellos, sino para que ellos no se puedan ir, no puedan abandonar, y con todo eso muchos lo han podido hacer. Segundo, esos médicos son utilizados para ir adoctrinando a las poblaciones donde trabajan. Los ponen en una comuna, en una comunidad, y obviamente el médico vino a salvarnos, y pues le empiezan a dar charlas a las comunidades de la revolución, del comunismo, y eso lo han utilizado muchos para eso. Por eso se han podido infiltrar y han podido tener tanto apoyo ciudadano en estos países de Latinoamérica. Y tercero, los médicos, supuestamente datos que han dado incluso muchos gobiernos de aquí de Latinoamérica, pagaban a Cuba por cada médico $10,000, y los salarios de los médicos eran $250, $300. Entonces, todo ese otro dinero se lo quedaba el gobierno. Osli, Vaya, sí, dime. permitime agregarte a todo eso que decís, que hace un mes atrás, si mal no recuerdo, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, votó a favor de que se lo considere explotación laboral y esclavitud. Así que actualmente en el mundo, esto que hacían con los médicos cubanos ahora es considerado por la Unión Europea y la comunidad internacional como esclavitud y explotación laboral. Y permitime otra cosa, yo creo que los gobiernos de izquierda que pagan para que lleguen esas comitivas o esos grupos de médicos cubanos, en realidad están pagando para que llegue un grupo de instructores a adoctrinar y a preparar futuras milicias paramilitares. Sí, claro, es obvio, pero aparte, muchos médicos que han desertado han dicho, y muchos gobiernos, incluso también pasó en Bolivia, que el 50% de la delegación médica que llegaba no eran médicos, incluso estaban catalogados en la brigada como que eran médicos, pero no sabían nada de medicina, y esa era la contrainteligencia cubana disfrazando todo aquel espectáculo para ir haciendo todo eso que te estaba diciendo antes. Sí, incluso hubo un grupo de médicos cubanos que llegó en su momento a Venezuela y después aparecieron disfrazados o vestidos de la FAN, de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, reprimiendo a la gente, a los venezolanos. Ha sido terrible, ha sido terrible. Por eso creo que esto que pasó en Cuba el domingo no es solamente un triunfo o el comienzo de un triunfo de los cubanos. Yo creo que sería un triunfo para toda Latinoamérica si los cubanos dentro de Cuba siguen luchando y logran la libertad de ese régimen tan malvado, la verdad. Sería un triunfo para América Latina. Un nuevo muro de Berlín, por decir así, que cae. Sí, sí. De hecho, yo tengo una pregunta, muchachos, si puede ser. Permiso, Matías, yo estaba escuchando una charla bastante interesante. Yo me infiltré en varios espacios de colombianos que eran bastante de izquierda.
Ellos tienen una visión totalmente contraria a la de ustedes. Ellos ven a Cuba como un paraíso. Es gente que habla bien del modelo cubano, incluso habla bien de la educación cubana. Esta gente ha llegado a decir que Cuba es una potencia en materia de medicina y le echan la culpa de todos los problemas a Estados Unidos. Quiero saber cuál es su opinión sobre eso, nada más. Mira, el bloqueo, el supuesto bloqueo que dice Cuba y que tanto maldice, ha sido la justificación para tenernos a nosotros en la miseria e ir dándonos migajas, dejándonos pedacitos de pan así por todo el camino y lo sigamos hasta donde ellos han querido y con eso han hecho con nosotros lo que le ha salido del culo. Disculpen la palabra. El bloqueo comenzó después que Fidel nacionalizó todas las industrias y todas las compañías norteamericanas que había en Cuba cuando triunfó la revolución. Comenzó ese bloqueo y lo de la base naval de Guantánamo también. Todo fue, Estados Unidos cogió represalia porque le quitaron su dinero, valorado en $1.000 millones todo lo que perdió en Cuba. Con el tiempo se endureció un poco, se suavizó a tal punto de que Cuba puede comprar en los Estados Unidos alimentos, medicamentos y equipos agrícolas. Lo que pasa es que ese embargo le prohíbe a los bancos norteamericanos darle créditos a Cuba. O sea, ellos pueden comprar todo eso, pero tienen que pagarlo al contado. Y ya sabemos nosotros los cubanos, y lo saben incluso los chinos, que ya no le dan nada a Cuba, que Cuba no paga porque no produce, porque el gobierno obliga a sus nacionales a que no produzcan, los obliga con todas las trabas que le pone. Ahora mismo, los alimentos, el pollo que se está comiendo en Cuba es de los Estados Unidos. Lo tienen las etiquetas, en todo, es de Estados Unidos, en las cajas, lo dice, es de Estados Unidos. Entonces, ¿qué bloqueo te impide a ti no alimentarte? Sin embargo, te estás comiendo el pollo que están haciendo en ese país. Lo que pasa es que no sé la comunidad internacional, yo creo que ha decidido cegarse. No es que están ciegos, han decidido cegarse. Pero incluso te digo más con el bloqueo. Yo como cubano que vivo fuera de Cuba y viviendo en cualquier otro país, o cualquier otro cubano vive fuera de Cuba y quiere viajar a su país a ver a su familia y conociendo las carencias que hay allá, quisiera llevarle muchos medicamentos, alimentos, ropa, zapatos, que todo es muy caro. Obviamente tengo que comprarlo aquí, obviamente en el aeropuerto, en la aerolínea, tengo que pagar el equipaje. Bueno, pues Cuba, cuando llegabas allá, tenías que pagar de nuevo lo que tú le llevabas a tu familia. Y supuestamente eso era por culpa del embargo norteamericano. Ahora, con este problema de las revueltas y el estallido social que ha habido en Cuba, el gobierno decidió que todas las importaciones que hagan los cubanos ahora de medicamentos y todo, ya va a ser gratis. Y que incluso pueden traer lo que quieran, pueden llevar lo que quieran. Entonces, te da la medida a ti de que no existe tal embargo. Yo estoy de tu lado. Excelente. Yo entiendo tus datos y todo, ¿no? Pero a lo que yo voy es que, ¿cómo crees vos que podemos dar el mensaje para hacer entrar en razón a este tipo de gente de ultra izquierda? ¿Cómo vos crees como cubano? Mira, yo si te digo, te voy a mentir. Te digo por qué. El otro día salí a hacer unos recados y me encuentro en la plaza de aquí de Chile, donde estoy viviendo, en la ciudad donde estoy viviendo, me encuentro un punto donde hay jóvenes que están entre los 15, 16, 17, 18 años, con un señor mayor, aproximadamente 6 jóvenes así de esas edades, con un señor mayor, haciéndole campaña a Jadwe, es un comunista de aquí, que está presentándose para presidente, y me fueron a dar un flyer de él, y yo le dije, no, disculpa, pero yo los comunistas los detesto. Me senté en el parque por allí, pero después de todo esto que ha pasado en Cuba, y no me sentía muy bien, y fui, les pregunté a los jóvenes, y están ciegos.
por más que yo le he dicho que el comunismo tiene más de 100 millones de muertos, que mira lo que ha causado en mi país, que mira lo que ha causado en Venezuela, en Nicaragua, lo que ha causado en Bolivia, en Ecuador, ellos dicen que les gusta el programa que él está presentando y que hay que darle una oportunidad, y le pongo el ejemplo de que ese mismo que ellos están haciéndole campaña no se ha pronunciado por las violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en Cuba. Pero incluso cuando hubo el estallido social aquí, él apoyaba el vandalismo, apoyaba todo lo que hicieran aquí. Sin embargo, en esto que ha pasado en Cuba, como el que está en el gobierno en Cuba es comunista, él se ha solidarizado con el gobierno de Cuba y ha dicho en sus declaraciones que deben de quitar el bloqueo norteamericano, pero en ningún momento él se ha referido a las violaciones de los derechos humanos en Cuba. O sea, una persona así, tú le estás haciendo propaganda, promoción. Entonces es algo muy difícil. La verdad, como cubano, te mentiría si te dijera qué es lo que puedes hacer, porque yo no sé qué trabajo han hecho ellos, que ya los jóvenes están pensando sin saber. Incluso me dice que él sabe lo de los 100 millones, más de 100 millones de muertos que tiene el comunismo, pero que no es la misma época, de que ya los comunistas no son iguales, de que ya los países ya son más democráticos, y la verdad yo no sé qué decir. Es muy difícil, es muy difícil. Hay que hacer campañas, hay que hacer publicitario, hay que pasar películas, hacer documentales, yo no sé, hay que hacer algo, la verdad. Hay que hacer algo porque se nos está yendo de las manos, se nos ha ido demasiado de las manos, diría yo. En las escuelas, sobre todo, hay que tener mucho cuidado en las escuelas. Las escuelas es la base de todo. La escuela es la base de todo. Tú en tu casa puedes ser lo más de derecha, lo más anticomunista, pero si en la escuela el niño desde que llega está escuchando todo lo que sabemos del comunismo perfecto y lo está escuchando, y no solo escuchándolo del profesor, sino todos sus compañeros escuchándolo, va creando algo en él, y es lo que estaba diciendo la señora ahorita, que en la misma familia todos pueden creer y tener tendencias diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado en las escuelas, muchísimo cuidado en las escuelas, porque incluso hasta delante de los padres pueden ir adoctrinándote a tus hijos y tú ni darte cuenta. En cualquier cosita pequeña que tú creas que no, ahí es donde está el clip. Hay que tener mucho cuidado en las escuelas. Bien, muchas gracias por la exposición muy bien explicada, que eso es lo importante. Vamos a ir cerrando el espacio. El que quiera hacer una exposición breve de no más de 3 minutos la puede hacer. Y bueno, si quieren más espacios así, los viernes voy a ver si ahora regularmente empiezo a abrir espacios para que puedan dialogar, así que si quieren seguirme están invitados a seguirme, a participar de mis espacios. Siempre los hago de temas variados, así que el que quiera aportar algo puede hacerlo. Y bueno, yo por mi parte ya despido y muchas gracias por participar. Le dejo la palabra a alguien más. Primero quiero darte las gracias, ya para cerrar, quiero darte las gracias por crear este espacio, y caí de forma casual aquí y te doy muchas gracias, sobre todo por estar tratando el tema de Cuba, que como les estaba diciendo, pues no solamente en este momento, no es solamente importante para nosotros los cubanos, sería importante para toda nuestra América Latina. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Osli. Sí, dime. ¿Qué te pareció el afiche, flyer que está ahí compartido? Déjame ver porque no lo había visto. Ya, perfecto. Esa ha sido una imagen que se ha hecho viral. Sí, con la patrulla ruedas arriba. Eso nunca pensé haberlo visto en Cuba, la verdad. Bueno, vamos a seguir cubriendo la cuestión de Cuba. Yo creo que esto recién comienza, como ya les comenté al principio. Para los que no estaban, los músicos que formaron parte del video Patria y Vida han participado de distintos foros internacionales organizados por expresidentes y ministros de defensa, tanto demócratas como republicanos, así que esto no es algo simplemente espontáneo y popular, sino que esto es toda una estrategia geopolítica, y
y es necesaria, porque tal vez el régimen de Cuba ya quedó obsoleto, incluso para los demócratas, y como el auge de las ultraderechas se está volviendo muy peligroso, y se sabe muy bien que los rusos están detrás, es que las centroderechas se están reagrupando tanto en Europa como en el continente americano. Bueno, eso. Y para los que estén interesados, puedo abrir un espacio. De hecho, tengo pensado abrir un espacio ahora, luego del de Matías. Matías es un amigo y siempre vamos a estar mutuamente compartiendo espacios sobre contenido académico, historia, geopolítica y cuestiones locales. Además, ¿quiere hacer alguna acotación? Muchas gracias por la presentación, República. Quiero decirte algo para finalizar. Si quieren conocer un poco más de Cuba y de la situación, les recomiendo por favor en YouTube o en Facebook buscar el canal de Alex Otaola. Muy bien, muchas gracias. Copiado. Bueno, Igual entra enseguida en el mío que abra ahora. Y ahí si querés compartís. Ok, bueno, chao. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, damos por finalizar. 4, 3, 2, 1. Listo. Excelente. Muchas gracias por la participación. Igual el próximo viernes. Nos vemos, Matías. Salud.